buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es jueves 11 de marzo del 2021. Vamos a hacer una revisión al Plan Nacional de Vacunación del Gobierno, el aporte del sector privado y los municipios en qué quedó, con Jorge Guate, el secretario general del Gabinete de la Presidencia de la República, y también la complejidad en tiempo de pandemia de la labor de salud en las zonas rurales. Cuestionan poca atención, falta o atrasos en los pagos. Más adelante estará Fabián Arias, el presidente de la Organización de Médicos Rurales. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Desde el viernes 19 de febrero el gobierno pierde miembros de su gabinete. Ese día fue el secretario de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. El viernes 26, el ministro de Salud. El viernes 5 de marzo, el ministro de Gobierno. Por otra parte, el CAL inconstitucionalmente rechazó por segunda vez el proyecto de urgencia económica para la defensa de la dolarización. Y todo esto ocurre en los últimos 3 meses de gobierno. Un gobierno que gozaba de gran credibilidad en el 2018, cuando ampliamente ganó la consulta popular, pero que la fue perdiendo en la ejecución de las medidas y contando con ex colaboradores del correísmo al que tanto dijo rechazar. En ese contexto, para lo que se viene, ¿está en firme o tambalea el plan de vacunación? Lo vamos a conversar con Jorge Guate, ahora secretario general del Gabinete de la Presidencia de la República. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Vamos a hacer una prueba de audio. Yo no tengo retorno ahí. Vamos a ver si logramos corregir brevemente eso antes de que podamos comunicarnos con él, revisar. El presidente de la República ayer en cadena nacional informó sobre algunos de los avances relacionados a la vacuna, las dosis que ya han llegado, las que esperan que lleguen hasta finales de marzo. Y hasta abril, que sumarían 4 millones de dosis. Mientras tanto, les contamos que los alcaldes del país se reunieron con los 2 candidatos presidenciales ya, los 2 candidatos que estarán en la segunda vuelta electoral. Ahí hablaron del agro, de vialidad, de servicios básicos, de sus planes para la vacunación masiva de ecuatorianos y de cómo van a pagar la deuda con los gobiernos autónomos descentralizados. Los candidatos no se encontraron y al parecer preferían no encontrarse. Salía Guillermo Lasso y llegaba Andrés Arauz. Los alcaldes reunidos en pleno los convocaron para exponerles sus preocupaciones. Una de ellas, la vacunación masiva. Vacunar a mínimo 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días de gobierno. ¿Esto es posible? Sí. Estos 2.100 centros de salud podrán vacunar a un promedio de 43 personas por día. Nosotros tenemos excelentes relaciones a nivel internacional con distintos países que a través de sus institucionalidades públicas y a través de proveedores privados están produciendo la vacuna en grandes cantidades. Y nosotros hemos podido avanzar en esos procesos de negociación para poder tener listo eso a partir del 24 de mayo. La preocupación sobre la deuda de casi 1.200 millones de dólares que mantiene el gobierno con los municipios tuvo propuestas de pago por parte de los candidatos, cada uno con un plan. Cumpliremos con hasta 400 millones de dólares en el primer mes de nuestro gobierno en las transferencias adeudadas a los gobiernos autónomos descentralizados. Ese será el primer desembolso. La diferencia obviamente estableceremos mediante conversaciones. En los primeros 30 días de gobierno, como candidato a la presidencia de la República, yo ya he tomado contacto con los organismos multilaterales de crédito. Necesita el gobierno dinero para pagarle a los municipios, a las prefecturas, a los gobiernos autónomos descentralizados. En temas de seguridad ciudadana, ambos proponen incrementar las cámaras de vigilancia. Lasso propone un comité de seguridad ciudadana con las principales autoridades de Fiscalía, Corte, Policía, entre otras, presidido por el presidente de la República. Con el objeto de llevar a cabo la planificación para proteger la frontera por un lado y evitar el ingreso de fuerzas del mal
que tienen que ver con delitos transnacionales. Andrés Arauz dice que se desbarataron los organismos de seguridad del anterior gobierno y es parte del problema. Nosotros vamos a completar los 8 EQ 911 que le faltó por completar a este gobierno. Los vamos a recuperar. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Hablaron de sus propuestas en vialidad, de acceso a servicios básicos, de minería, entre otros temas. Los alcaldes anuncian que solicitarán una nueva reunión con el ganador de la segunda vuelta para confirmar estos ofrecimientos en un documento oficial donde ratifiquen cumplirlos. Jorge Watet, secretario general del Gabinete de la Presidencia de la República, bienvenido a Contacto Directo. Déjeme confirmar si nos puede escuchar bien usted ahí y si yo lo puedo escuchar. Perfecto. Perfectamente le escuchamos. Perfecto. Vamos ahora, hablemos sobre la vacunación, por lo cual usted solicitó este espacio. El presidente en cadena ayer anunció que se han recibido ya 167,000 vacunas, pero que en marzo llegarán un poco más de 1 millón, en abril 1.7 y que hasta el 15 de mayo serán 4 millones de vacunas. Ahora, de que se cumpla lo que se ha anunciado, dependerá también la credibilidad de este gobierno ya de salida. ¿Qué están haciendo para garantizar que en efecto así se cumpla? Bueno, Steffi, sin duda son negociaciones todos los días. Hay un equipo negociador que está conectado con todas las farmacéuticas, con la iniciativa COVAX, con Pfizer, con AstraZeneca, con Sinovac, para poder completar las 4.5 millones de dosis que van a llegar al Ecuador hasta que termine. Son 20 millones de dosis que se han comprado para que se pueda vacunar no solamente durante este gobierno, sino que el próximo gobierno ya tiene anticipadas las vacunas y prepagadas los anticipos de esas vacunas para que pueda seguir el Plan Nacional de Vacunación, el cual incluye no solamente al sector público en la ejecución, sino también al sector privado. Y existe una coordinación completa con un sistema incluso de trazabilidad para poder juntar la mayor cantidad de gente en este procedimiento y vacunar lo más rápido posible. El presidente dijo que habían pagado ya los anticipos y que van a seguir pagando el resto a medida que los laboratorios cumplan también con sus cronogramas de entrega. Ahora, si son 20 millones de dosis ya contratadas a Pfizer, AstraZeneca, a COVAX de la OMS y a Sinovac, ¿en qué tiempo se espera que estos 10 millones de ecuatorianos estén ya vacunados? Bueno, en este año, a la medida que vayan llegando se va vacunando. Nosotros tenemos una capacidad como país de vacunar a 150,000 personas al día y eso es un proceso que se va a seguir, como le decía yo, de la mano del sector público y de la mano del sector privado. Ya con el sector privado se ha hecho un avance importante donde se están juntando diferentes instituciones en las que incluye la Junta de Beneficencia, Solca, etcétera, para poder ayudar a vacunar, donde se están juntando también municipios para poder ayudar a vacunar y juntarse a las vacunas que están destinadas a cada una de las ciudades, cantones, provincias del país, con el ánimo de poder salir de esta pandemia. Esta pandemia hay que juntarse para resolver las cosas, no dividirse y no polemizar tampoco. Ahora, para la fase 1 se espera incluir a todos los adultos mayores. La fase 1 ya arrancó en marzo. Eso quiere decir que hasta el 20 de mayo todos los adultos mayores de este país deberían estar ya vacunados. Tal cual usted lo ha dicho, Steffi. No solamente adultos mayores, también grupos vulnerables, todo lo que es la fuerza pública, lo que el personal sanitario que no fue vacunado en la fase 0, los profesores de todos los niveles, bomberos, recolectores de basura y diferentes sectores que nosotros los reconocemos como estratégicos, que son totalmente indispensables que sean vacunados justamente por su contacto con la ciudadanía y su exposición ante esta pandemia. Eso significa 2 meses prácticamente para que eso pase. Después de cumplir con esa primera línea de médicos, de maestros de tercera edad, ¿cómo se va a priorizar? ¿Cómo van a escoger, por ejemplo, zonas, áreas donde la población ha sido más afectada o cómo? Va a ser de forma equitativa, sin discriminación, a nivel nacional. Obviamente hay un sistema de logístico donde se comienza a distribuir puntos donde se va a comenzar
a distribuir para poder vacunar a la mayor cantidad de gente hasta el último rincón del país. Y yo insisto en esto de aquí, porque para mí extremadamente es importante. Yo creo que este es un tema que, si bien es cierto, a todos nos llena de preocupación, todos queremos saber cuándo está la vacuna. La vacunación depende de la dotación, de la dispensación de las vacunas en función de la disponibilidad de las farmacéuticas, que están siendo demandadas por todo el mundo. Y se ha hecho una gestión de todos los días de trabajo. Esta semana o la próxima semana, si no me equivoco, sale un avión logístico a traer un lote de casi 800.000 vacunas que estarían listas para poder llegar al país y vacunar con mayor intensidad, y que este gobierno pueda terminar por lo menos con la fase. Esas son las de Sinovac, que están previstas casi 1 millón para marzo. Ahora, para aclarar, el ministro de Salud había dicho que hasta abril solamente en Guayaquil se iba a llegar a vacunar a 2 millones de personas. Pero con lo que dijo ayer el presidente, es decir, el presidente ayer dice hasta mayo, hasta el 15 de mayo, vamos a tener 4 millones de vacunas. Ahí, si pensamos en las 2 dosis recién, ahí, el 15 de mayo, podríamos estar hablando de vacunar a 2 millones de personas, pero no podría ser solamente en Guayaquil. Sí, no solamente en Guayaquil. Yo creo que ahí hubo un desfase en relación a lo que dijo el ministro, sin ningún tipo de mala intención, ¿verdad? Pero sin embargo, se va a hacer un proceso de vacunación muy fuerte también en función de la población. Y sin duda Guayaquil va a tener una prioridad, como Quito, como Cuenca. Aquí no hay que tener discriminación en relación a la vacunación. Hay que hacer todo el esfuerzo posible y utilizar toda la logística posible que podamos tener y que ya se ha coordinado. Solamente en el caso de Guayaquil, para que usted tenga una idea y rápidamente, Steffi, nosotros hemos ya acordado con el Hospital Luis Bernaza, con Solca, con los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, León Becerra, que nos ha llamado a ponerse a las órdenes. Y no solamente eso, también estamos coordinando con los alcaldes, con quienes ya hemos tenido conversaciones. El día de ayer tuvimos conversaciones con 4 alcaldes de ciudades extremadamente importantes y grandes, para que nos ayuden en este tema de logística, sabiendo que es el gobierno, a través de su organismo sanitario, que es el Ministerio de Salud, el que tiene que traer las vacunas, y que sin duda necesitamos a los municipios para poder ayudar con la organización de esto, como se los ha utilizado para la pandemia, ¿no? Y para esa organización, entonces, en estos primeros 2 meses prácticamente, quienes no están dentro de los grupos de personas vulnerables, de tercera edad, etcétera, de esta primera fase, pues ya sabemos que ahí se concentran los esfuerzos, ¿no? Lo que está previsto es un poco porque la gente quiere saber, y después cómo van a vacunar, es decir, nos ponemos en una lista de espera, van a estar en distintas ciudades, ¿cuál es el proceso que tienen anticipado para lo que se viene después de alcanzar a los 10 millones en lo que resta del año y que se ha organizado? Bueno, desde el 15 de este mes usted se va a poder registrar a través de la página web que se ha creado para la vacunación, es plan vacunarse.es, y a través de eso se comienza a organizar con fechas, como está pasando en otras partes del mundo. Créame que hay una organización importante, hay un trabajo que no es solo del gobierno, es con colaboración del sector privado, de gente que realmente se ha puesto la camiseta con el objetivo de ayudar en este tema logístico, y sobre todo hacerlo de forma transparente. A ver, que para esto para nosotros es importante aclarar, existe un mercado negro que ha generado esta evolución de muchos segmentos, sectores que han querido vacunar creyendo que la vacuna está disponible y a la mano para diferentes personas. Tenemos cartas, creo que ustedes ya las han visto, donde claramente queda identificado por las farmacéuticas que la única forma que existe, lamentablemente, son las formas que ellos establecen, es a través del organismo sanitario del país,
que es el Ministerio Claro, de pero Salud cuando Pública. usted habla de un mercado negro, ¿a quién se refiere? Porque aquí lo que se ha tenido es, por ejemplo, la propuesta del municipio de Guayaquil, que dice, yo tengo 15 millones de dólares, queremos agilitar, pero el ministerio les dice, a ver, pero presenten la carta de laboratorio. Ellos dicen, es que los laboratorios no nos van a dar Es que la es carta lo porque solo importante. negocian. El sector privado dice, nosotros también queremos agilitar. ¿Dónde está el mercado Mira. negro? Y del otro lado, el municipio y la empresa privada, entonces, ¿cómo sí puede canalizar esa intención de esfuerzos para sumar? Porque lo que se necesita ahorita es sumar. Mi querida Steffi, esto no es una cuestión de dinero, esto no es una cuestión de logística, que son dos cosas totalmente separadas. El municipio, cualquier municipio, puede poner dinero. Lo que no nos aceptan es que vaya un municipio de forma independiente, ni tenemos la capacidad legal como país para dar esta delegación a ningún organismo del Ecuador para ir a nombre del Ecuador a negociar. Eso quizá puede pasar en otro país en función de marcos jurídicos totalmente diferentes de los que tiene el Ecuador. Entonces yo creo que estamos llevando esto a un tema político cuando nosotros no estamos haciendo política por esto en ningún momento. No nos interesa polemizar y por eso seguimos vacunando. Van llegando las vacunas, vamos vacunando y no discutiendo. El que quiera discutir, que discuta, pero en este caso lamentablemente va a tener que hacerlo solo porque nosotros estamos concentrados en vacunar. Quien se quiera juntar tiene dos puertas abiertas para poder ayudar incluso a comprar. Lo único que tiene que hacer es, se junta con el Ministerio de Salud, se van a las farmacéuticas, compran directamente a las farmacéuticas porque quien tiene la competencia legal es el Ministerio de Salud, y con eso pueden tener vacunas exclusivas. Y punto final, no hay que darle tanta vuelta. Y se ha enviado comunicaciones a toditos, y se ha conversado con todos, y todos han entendido. Hay unos que obviamente, lamentablemente, no lo quieren entender así, quieren llevar esto a un plano político, pero nuestra posición, como siempre ha sido diálogo. Ahora, con eso vamos claro, a dialogar hasta el último día. Usted habla de la transparencia y eso es importante, pero el gobierno está invocando esta cláusula de confidencialidad sobre los contratos que se ha tenido con las empresas privadas o con los laboratorios y por tanto no se conoce o no se va a conocer el costo de esas 20 millones de vacunas. Si esa es una condición que les están pidiendo a ustedes, me refiero al gobierno, los laboratorios en distintos países, etcétera, ¿un Estado soberano está obligado a aceptarla? Digo, tratándose de una pandemia de salud pública de todo un país, en un país con los antecedentes de corrupción que ya detectó lo que está ocurriendo en su red de salud. Con mucho respeto, cuando usted firma un contrato internacional, y eso pasó a todo nivel, a nivel de gobierno en el mundo, las condiciones que ponen las farmacéuticas, peor en un momento donde estamos hablando del riesgo de vidas humanas, tenemos que cumplir como país. Son condiciones de Estado ante empresas privadas que están manejando este tema de vacunas, no es un tema de soberanía. Aquí lamentablemente poner todas las condiciones, claro, se negocia, se hace todo el esfuerzo para que las condiciones sean las mejores para el país, pero las farmacéuticas tienen sus propias condiciones que el mundo las está cumpliendo. No es que el Ecuador, el mundo las está cumpliendo, porque todos necesitan de esta vacuna, pero además existen pactos con la organización que está cuidando estos planes de vacunación. Por ejemplo, que la vacuna sea gratuita, que no exista comercialización dentro de los países en relación de esta vacuna, ni distribuidores externos, que eso es lo que está pasando, están ofreciendo en todos lados. Le cuento mi propia experiencia antes de estar hoy como secretario de la Presidencia de la República. En el IES teníamos todas las cartas que yo creo que están recibiendo todos de supuestamente farmacéuticas o distribuidores que tenían inmediatamente vacunas para poder negociar de forma directa y comprar, y nosotros como IES en su momento decidimos hacerlo como lo establece la ley, pidiéndole al Ministerio de Salud y colocando los recursos para que el Ministerio de Salud compre para los afiliados y los jubilados. Las respuestas de Jorge Guate, del secretario general del Gabinete de la Presidencia de la República, a propósito del plan de vacunación. Muchas gracias por haber estado hoy en Contacto Directo. A usted, Steffi, un fuerte abrazo, y a todos los televidentes, un buen día. La vacunación masiva en el Ecuador
se puede ver lejana, avanza aceleradamente en la mayoría de países. ¿Qué está pasando acá, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Estefi. Buenos días a todos. Parecía fácil de concretar. Rosada se ha difuminado en mensajes cifrados de confidencialidad. Así como se hizo historia con cadáveres en frigoríficos, en vehículos o en la calle, ahora vamos igual, con la diferencia que ningún país estaba preparado. Guayaquil fue emblema que puso en evidencia pésimo sistema de salud y parafernalia de corrupción y despotismo. En un contexto donde se enarbolaban gastos en salud como gran logro del gobierno, pero ni siquiera se cumplió con mandato plebiscitario de elevar anualmente presupuestos de salud y educación. Se dejó un sucesor sin la mesa servida, sino con un desastre social, político y económico impulsado por endeudamiento y latrocinio. En 2017 se tomó una decisión electoral a favor del candidato del gobierno y eso marcó la crisis. Lo ocurrido en la década anterior debió ser tapado por el sucesor, pero no fue así porque eso se convirtió en trasfondo de la tragedia. Hoy se presentan, pero sin respaldo del gobierno, solo de los infiltrados que se quedaron escondidos. De ganar, el candidato repetirá lo mismo y dejará sin efecto los aciertos de la justicia. Adicionalmente, el gobierno no tendrá mayoría legislativa, por lo que se someterá a mayorías móviles de asambleístas provinciales sin interés en el gabinete, pero en cambio se llevan en peso a sus provincias para inicialmente dar mayoría y finalmente abandonar al gobierno. Este panorama exige una fuerte decisión popular para no ser cómplices de un futuro desastroso. Vamos a una pausa. Al regresar, falta de pagos, atrasos, falta de insumos, las dificultades de la atención en salud en las zonas rurales durante esta pandemia. Ya volvemos con Fabián Arias, el presidente de OPROSAR, de la Organización de Profesionales de la Salud Rural. Ya volvemos. Fabián Arias, presidente de la Organización de Profesionales de la Salud Rural. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Estefi, muy buenos días a todos los televidentes. Buenos días también. A un año de esta pandemia, ¿cuál es la situación que está atravesando hoy el sistema de salud en los sectores rurales? ¿Han demandado ustedes, han protestado la semana pasada que como profesionales no les están cancelando apropiadamente? Así es. En este año, durante el mes de enero y febrero, se llevó a cabo un retraso en el pago de las remuneraciones al sector rural, teniéndose hasta la fecha que en algunos distritos, hasta la actualidad, no han sido cancelados los beneficios de ley, es decir, 13º y 14º sueldo. Además de eso, en el sector rural existen 2 acuerdos ministeriales del año 2012 y 2014 del Ministerio del Trabajo, en aquel entonces Ministerio de Relaciones Laborales, en el cual se establece el pago de un concepto denominado bonificación geográfica al personal de salud en zonas de difícil acceso. Estos 2 acuerdos contemplan en un total exactamente de 297 parroquias de difícil acceso, dividiéndolas en zona A y zona B, dependiendo de características como son la frecuencia del transporte, el tipo de transporte, el tipo de comunicación que se tiene en esos lugares. Muchos compañeros míos rurales gastan entre 80, 100, 150 o hasta $200 para poder llegar a su lugar de trabajo y cumplir con sus labores como profesionales de la salud. Lamentablemente existe hasta la fecha un total de 373 profesionales de la salud, de acuerdo a nuestros datos, que no han sido cancelados durante más de 6 meses la bonificación geográfica. Son 373, son casi 10.000 profesionales médicos rurales a nivel nacional. El Ministerio de Salud dijo que ya había procedido con los pagos de nóminas, que los valores de enero ya estaban acreditados y que febrero ya estaban las órdenes de pago. Eso fue lo que les contestaron. Entonces hay un retraso en estos 300 y un poco más de 4, 5, 6 meses, y en el resto, ¿qué pasa?
Ya, con esto de bonificación geográfica se llega a un total de más de $360,000 de adeudamiento a estos profesionales de la salud. A los demás, porque son muchísimos más lugares que deben recibir bonificación geográfica, no se les ha cancelado nuevamente enero y febrero. Nosotros teníamos ese recelo y ese miedo en el mes de diciembre, cuando fueron cancelados y puestos al día aparentemente a los del Acuerdo 430 del 2014. Pero nuevamente se ve que enero y febrero no han sido cancelados los conceptos de bonificación geográfica. Aparentemente porque talento humano, el Ministerio de Salud Pública no ha enviado los requerimientos para el pago de estos. Además, como reitero, existen profesionales de la salud rural que ya culminaron su año de salud rural el año anterior y que nunca fueron cancelados sus 13º o 14º sueldos o sus mismos bonos geográficos. Entonces, es inaudito que yo, cumpliendo una labor tan noble como es poder ayudar a la comunidad en lugares o en los sitios más alejados, con recursos a veces inaccesibles, con medicación que no da abasto para toda una comunidad, con falta de equipo de protección personal, y que tengamos que poner de nuestro sueldo para poder asistir y acudir a esos lugares más lejanos. Ahora, sobre todo en un área que tiene hoy prioridad en el presupuesto, si estamos hablando de la salud y en medio de una pandemia. Ahora, no es solamente los atrasos en salario, ustedes también han denunciado que les falta insumos, medicinas. ¿Qué está pasando ahí para que puedan atender? Y no solamente los casos de COVID, sino otras enfermedades, virus que no se han ido. Así es. Le pongo un ejemplo. El sector rural comprende lo que es el primer nivel de atención. El primer nivel de atención es la puerta de entrada a la población, al sistema de salud de este país. Es donde se atiende enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y demás. Y un ejemplo muy claro, es muy triste saber que una persona tenga que caminar 2 horas, 3 horas, tal vez alquilar un burro, una camioneta, algo para poder acudir al centro de salud, para poder atenderse un cuadro de presión arterial alta y poder tener que decirle a un paciente, no tengo esta medicación para poder tratar de la presión, o mire, tiene que comprar esta medicación. El sector rural, yo siempre le he dicho, siempre ha sido vulnerado. Lleva exactamente desde su creación 51 años. Se ha visto mejoras, no lo negamos, pero aún existe una desatención total por parte de las autoridades. En estos meses falta equipo de protección personal, falta medicación, no podemos muchas veces ni diagnosticar todos los pacientes que tenemos de COVID y sobre todo falta personal de salud. Y en cuanto a la vacuna, porque de los 9.600 médicos rurales, ¿cuántos están ya vacunados? En la mayoría de los distritos a nivel nacional nos han hecho ya partícipes del proceso de vacunación en lo que concierne a la fase 1, como bien lo mencionaba en la nota anterior con Jorge Wates, que en la fase 1 comprende al personal de salud. En total, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Salud Pública, somos un total de 9.600 del catastro de personal de salud en el sector rural. En ese sentido, la gran mayoría se han sido vacunados, pero de igual manera hemos recibido denuncias de que distritos no han querido vacunarlos porque su nómina pertenece al planta central en Quito, o porque tuvieron COVID ya hace más de un año y no les pueden vacunar, o simplemente que no les han dicho nada acerca de la vacuna. Ahora, ante esta situación, es decir, los atrasos, que si no les pagan el bono geográfico, los diezmos, lo que tengan atrasado, estamos en una situación sin precedentes para los médicos y es cuando más los necesitamos, además sanos, además en condiciones adecuadas para que ustedes puedan seguir trabajando, reconociéndole su trabajo. Han dicho que no descartan que un grupo de profesionales quiere paralizar sus actividades. Es lo que menos necesitamos. ¿Todavía está eso en pie? Así es. Mire, nosotros hemos iniciado un proceso legal justamente con la Defensoría del Pueblo. Nos han abierto las puertas para llevar a cabo un proceso a nivel nacional en contra del Ministerio de Salud Pública, porque es inaudito seguir así. Lamentablemente a nosotros nos rige la Ley Orgánica del Servidor Público, que en el artículo 24 menciona las prohibiciones de nosotros y menciona claramente no se puede paralizar servicios de salud y no se puede abandonar injustificadamente el lugar de trabajo. Pero no descartamos nosotros realizar paralizaciones parciales en son de alzar nuestra voz, porque realmente este año hemos sido todos muy golpeados. La pandemia nos ha golpeado mucho a todo el país, a todo el mundo. Pero en ese sentido la salud es un tema a atender siempre. La situación de los profesionales de la salud rural. Hoy Fabián Arias, su presidente de esta organización, acompañándonos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7:27 en Contacto Directo. Hasta aquí las entrevistas, ya vienen las noticias. Televistazo en la comunidad.